¿Sobrevive o no sobrevive el ser espiritual del ser humano después de la muerte física? Es la interrogante que vamos a contestar en este estudio. Entendamos que el alma es el nombre genérico que normalmente las filosofías o las religiones cristianas le han dado a el ser espiritual del hombre. Yo prefiero, normalmente hablo del espíritu o el ser espiritual, pero en general las filosofías, y como digo las religiones cristianas, y otras doctrinas también, de carácter esotérico o hermético, le llaman a el ser espiritual, le llaman genéricamente alma. ¿Por qué? Porque el hombre es una dualidad entre una energía activa, que es el espíritu, y un receptor pasivo, que es el cuerpo. Y esa interrelación produce un producto, y ese producto es el resultado de todo el contenido del ser humano, al cual se le llama alma. O sea, toda la riqueza, el contenido interno, los conocimientos, todo lo que es el ser humano está como contenido en su alma. Entonces podríamos decir que el ser humano es un alma, pero en términos absolutos o estrictos debería ser llamado espíritu, sin entrar por supuesto en las clasificaciones también más estrictas que tienen que ver con los nombres Nefesh, Ruach y Nechamá, que tienen que ver con los diferentes niveles que el ser espiritual tiene. Por lo tanto, podemos decir en términos genéricos que cuando hablamos de ser espiritual, por lo menos para este estudio, vamos a hablar de alma. Así entonces, el alma sería entonces el aspecto inmaterial del ser humano, y obviamente su cuerpo físico sería el aspecto material del mismo. Entonces, entendamos en primer lugar que bíblicamente, dejando de lado todo lo que son las filosofías, las doctrinas humanistas diversas que hayan, las religiones, especialmente la cristiana, que en su mayoría tiene un concepto que vamos a ir viendo bastante trastocado de lo que debe considerarse la entidad álmica después de la muerte, cómo debe ser considerado su estado. Pero entendamos primero que el ser humano es una unidad, como digo, de dos componentes, que en la escritura incluso, por un lado, los componentes son alma y cuerpo, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Mateo, capítulo 10 y verso 28, donde dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Aquí ya se está diciendo, Yahshua está diciendo, que el ser humano se compone de una parte material que le llama cuerpo y una parte inmaterial que los hombres no pueden matar, que dice que se llama alma. Pero también hay otros nombres para esta dualidad. Veamos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 7 y verso 34, donde dice: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas de Yahweh para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Quiero destacar acá, así en cuerpo como en espíritu. Nuevamente dos elementos, una parte material que aquí se llama cuerpo y una parte inmaterial que ahora no se llama alma, sino que se le llama espíritu. Vamos a Santiago para ver esos mismos dos elementos. Santiago, capítulo 2 y verso 26, dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Cómo se obtiene la salvación? Solamente por fe. Pero hemos dicho hasta la saciedad que esa fe posee una expresión material concreta, que son las obras físicas. No es la fe más las obras, es solamente la fe,
sería la parte inmaterial de la energía espiritual que se proyecta a nivel material a través de las obras concretas en este mundo físico. Así también dice, porque como el cuerpo sin espíritu, es decir, la proyección del espíritu en el mundo físico material es el cuerpo. Entonces, aquí se habla de cuerpo-espíritu. Entonces tenemos dos componentes a nivel bíblico. Parte material, que se llama cuerpo físico, y parte inmaterial, que algunas veces se le llama alma, y otras veces se le llama espíritu. Entonces, el espíritu es la energía esencial del ser humano, y el cuerpo es la energía material en donde se proyecta y se sostiene ese espíritu o esa alma en este mundo material. Vamos inmediatamente al tema que nos ocupa. ¿Sobrevive o no sobrevive el alma después de la muerte física? La respuesta es que sí sobrevive. Esa es la respuesta inmediata. Sí. La Escritura sí lo señala. Ahora, esto no está en conflicto con o en contradicción con otras doctrinas de carácter esotérico o filosóficas. Al contrario, coincide, porque muchos detractores que señalan que la doctrina de la sobrevivencia del alma no es cierta, que viene del paganismo, han mezclado conceptos. Vamos a estudiar claramente esos elementos. Las Sagradas Escrituras hablan de, en primer lugar, la mortalidad del alma. Entendamos primero eso. Vamos a leer el concepto de mortalidad del alma. Eso lo podemos encontrar en Ezequiel 18. Ezequiel 18, versículo 4 y 20. El versículo 4 dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Y esto mismo se repite en el versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, el alma, llegamos a una conclusión que diferencia una doctrina que aparentemente es similar con doctrinas paganas, pero tiene una diferencia. El paganismo o la mayoría de las filosofías esotéricas señalan la inmortalidad del alma, pero aquí claramente se afirma que el alma es mortal. Lo que en la Escritura se señala es no la inmortalidad del alma. Se habla de la mortalidad. Lo que se señala con respecto a la aparente inmortalidad no es inmortalidad, sino que es la sobrevivencia del alma después de la muerte. Concepto que es parecido a la inmortalidad, pero no es igual. ¿Dónde podemos encontrar referencias que hablan de la sobrevivencia del alma? No lo vamos a leer ahora porque sería extremadamente largo. Y lo vamos a dejar para el próximo estudio. Una referencia está en el relato dado por el Mesías, el relato del rico y Lázaro. El relato del rico y Lázaro que está expuesto en Lucas 16. Ahí se puede encontrar el relato de la sobrevivencia del alma después de la muerte. Pero otras referencias de esta sobrevivencia podemos encontrarla en el caso de el profeta Samuel y la divina de Endor, en donde se le hace venir, ya habiendo muerto el profeta Samuel, se le hace venir para comunicarse con el rey Saúl. Esto lo podemos encontrar unas referencias muy breves en 1 Samuel 28, versículo 15 y 16, donde se supone que
En la Escritura se habla, ustedes pueden leer todo el capítulo 28, pero lo que quiero destacar es que cuando Samuel se le hace venir para hablar con Saúl, Samuel, reitero, había muerto. La Escritura dice, versículo 15, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y ahí le cuenta toda su problemática. Y en el versículo 16 nuevamente sale, entonces Samuel dijo. La Escritura no afirma en ningún momento el que estaba conversando con Saúl es un demonio, alguna presencia exógena o extraña, sino que la Escritura afirma que Samuel dijo. Samuel, un muerto, es el que estaba hablando, el alma de Samuel es el que estaba hablando con el rey Saúl. Entonces aquí ya podemos ver una prueba categórica de que con la muerte física, ahí no termina la vida, lo que se conoce como vida, no finaliza la conciencia del ser humano. El ser humano sigue consciente en otro nivel de existencia. Vamos ahora, para más pruebas, en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6 y versículos 9 y 10. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban, los muertos, las almas de los muertos, dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Yahweh, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, aquí vemos almas de muertos que fueron masacrados, torturados seguramente, y que aquí están clamando por justicia. Vamos a otro ejemplo, Lucas 23, o mejor dicho, mire, pasemos mejor a el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 20 y verso 4, donde dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yahshua. Quiero dejarlo hasta ahí. Y vi las almas. O sea, el profeta Juan está viendo las almas de los decapitados, no está viendo los cuerpos. Los cuerpos habían sido decapitados, pero él ve las almas de los decapitados y que tenían el testimonio de Yahshua. Vamos ahora sí a Lucas, capítulo 23 y verso 46. Dice, entonces Yahshua, clamando a gran voz cuando estaba en la cruz del Calvario, a punto de expirar, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, ya iba a pasar a otro nivel existencial Yahshua. Iba a dejar este mundo para pasar al mundo de la muerte. Y por eso dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí ya se dice, bueno, se muestra que Yahshua habla de la parte espiritual como espíritu. O se traduce, mejor dicho, acá como espíritu. Si vamos ahora a Hechos, capítulo 7 y verso 59, Hechos 7, 59 dice lo siguiente, respecto al martirio o al apedreamiento que tuvo Esteban. Dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, soberano Yahshua, recibe mi espíritu. En ese momento, cuando estaba siendo flagelado, torturado físicamente con piedras, estaba siendo apedreado, que era la forma de morir en ese tiempo, él pide a su Señor, pide a Yahshua que reciba en los cielos su espíritu, porque ahora iba a desencarnar. En Hebreos
en Hebreos, capítulo 12 y verso 23, dice, voy a leer desde el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la capital del verdadero pueblo de Israel, la iglesia, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Los espíritus de los justos que ahora están en los lugares celestiales esperando la consumación de su ser, con la glorificación, con la entrega de sus nuevos cuerpos en gloria o de gloria. Entonces aquí tenemos varias pruebas que señalan categóricamente que el alma del ser humano sobrevive después de la muerte del cuerpo físico. Por supuesto que hay más pruebas, pero con las que he señalado creo que es más que suficiente. Entonces, en definitiva, el alma sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Pero entendamos claramente lo siguiente: el hecho que sobreviva el alma después de la muerte no significa que el alma sea inmortal, porque esa es la creencia que tiene la mayoría de las iglesias o doctrinas cristianas, donde se abusa de la expresión inmortalidad del alma. El alma puede llegar a ser inmortal, pero eso será, según la voluntad de Dios, será en la resurrección del cuerpo, para los justos, para los santos escogidos de Dios. A ellos les está reservada la inmortalidad. Ahí podemos hablar de inmortalidad, pero no en el momento que el ser humano desencarna. Ahora, yo decía que esta idea, no de inmortalidad, sino que de sobrevivencia del alma después de la muerte, no es una idea privativa de las Sagradas Escrituras, sino que los pueblos de la antigüedad, como Babilonia, Egipto, los persas, los griegos, tenían o aceptaban esta doctrina. Esta doctrina es antiquísima. Más cerca por nuestro tiempo, tuvo su expresión filosófica específicamente en los escritos de Platón, filósofo griego aproximadamente del siglo V a.C. La idea de Platón es que el alma y el cuerpo son sustancias muy diferentes, una de la otra. Según Platón, el alma perdió sus alas en el estado preterrenal y entró en un cuerpo, que puede ser un cuerpo animal o puede ser un cuerpo humano. El cuerpo, para la filosofía de Platón y otras también que él las recogió de otros pueblos más antiguos, es que el cuerpo es una tumba o prisión para el alma. Por eso cuando el hombre muere es como, de acuerdo a esta filosofía, es como una liberación, la liberación de la tumba o la liberación de la prisión, en donde si el alma evolucionó o le sacó provecho total en cuanto a sus experiencias terrenales, entonces ahora desencarna y queda en un estado de bienaventuranza en los cielos. Por el contrario, si le faltan aspectos por aprender, tiene que volver a encarnar en un cuerpo, ya sea humano o animal, dependiendo de cómo funcionó o cómo fue su vida previa, según las deudas kármicas que haya tenido o que tenga. Entonces, el concepto platónico es de la inmortalidad del alma.
El concepto cristiano es de la sobrevivencia del alma, no de la inmortalidad. El paganismo, en general, habla de la inmortalidad del alma, donde el cuerpo es algo que no es deseable, es algo que es como una especie de maldición, vamos a decirlo así, que el estado perfecto es el alma sin cuerpo. Ese es el estado más deseable. Por lo tanto, el alma, bajo esta filosofía, es indestructible. Es considerada como una sustancia increada y eterna. Por supuesto que todo este concepto está ligado, enraizado con una metafísica racionalista. Hay toda una racionalidad, unas teorías por lo demás interesantes, pero que son contrarias a lo que la Escritura señala. Porque normalmente, como digo, en todas estas filosofías queda como sobrando el cuerpo. Por el contrario, en el cristianismo verdadero, el cuerpo es muy importante. O sea, la unidad del hombre está con su cuerpo. Cuando el hombre desencarna, está en un estado incompleto. Y por lo tanto espera su completitud cuando sea el momento de la resurrección, donde esa alma se reviste, se vuelve a vestir, pero con prendas de gloria. Y esas prendas de gloria son su cuerpo glorificado. Pero no así las doctrinas o filosofías del paganismo, que tienen algo, por supuesto, algo de verdad en cuanto a que el alma puede evolucionar en cuanto a su conciencia, pero lo que normalmente falla es en el aspecto corporal. El cuerpo es un elemento que es malo. Normalmente para Platón el cuerpo era malo y el alma era buena. En cambio, para las doctrinas de las Sagradas Escrituras, tanto el alma como el cuerpo son buenos. Entonces, debemos entender que el alma humana no tiene inmortalidad inherente, sino que la inmortalidad puede ser impartida por Dios, eso sí, pero como naturaleza intrínseca, el alma no es eterna. Puede llegar a ser inmortal, pero en primera instancia el alma es mortal. Ahora bien, hay que entender por supuesto que cuando hablamos de muerte, no hablamos de dejar de existir en primera instancia, aunque en la última etapa de la muerte eterna, el alma sí deja de ser. Entonces, la sustancia álmica no es increada, sino que es, por el contrario, como la Escritura dice, las almas son creadas por el Creador. Lo único real es Dios. Todo lo demás son creaciones. Y si son creaciones, tienen un principio y pueden eventualmente tener un fin. Por más elevado que sea un ser espiritual, hablemos de un demonio, un ser espiritual potente, puede ser destruido, puede dejar de ser, puede dejar finalmente de existir. Por tanto, no es eterno. Ahora bien, entendamos entonces que el alma no es indestructible, sino que depende, eso debemos tener claro, depende de Dios para su existencia. Vamos a Filipenses, capítulo 1, y verso 21 al 23, donde dice: porque para mí el vivir es el Mesías, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger,
porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con el Mesías, lo cual es muchísimo mejor. O sea, el apóstol Pablo sabía que después de la muerte física, su existencia no paraba ahí, sino que continuaba en un estado de bienaventuranza mejor que el estado físico, pero ahora con el Mesías, en lugares celestiales que para nuestra mente es algo indescriptible. En Segunda de Corintios, capítulo 5, y los versículos del 8 al 10, dice, Segunda de Corintios 5, del 8 al 10, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Esto habla de los creyentes. Esto es lo que les aguarda a los creyentes, a los que han hecho pacto con el Mesías y han recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de, ahora sí, los inmortales. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes a Yahweh. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todas las almas que están encarnadas en este mundo, durante todos sus años de vida, de existencia terrenal, han tenido actuaciones buenas o malas, que al terminar el peregrinaje físico en este mundo, desencarnan y hay un juicio sobre ella, un juicio que no es el final, pero que es un juicio donde se determina a dónde va a ir esa alma, o a los lugares celestiales o a lugares infernales, como castigo provisorio antes del juicio final. Entonces vemos que claramente que en los creyentes la sobrevivencia del alma es patente en la Escritura. Ahora veamos cuál es la condición del alma después de la muerte física en los no creyentes. Y en la Escritura vamos a ver que la condición es de angustia y tormento. Veamos en primer lugar Segunda de Pedro, capítulo 2 y verso 9. Dice, sabe Yahweh librar de tentación a los piadosos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios, que han sido obedientes y no han sido rebeldes a la dirección del Todopoderoso. Y dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. De este versículo 9 también hay otra traducción que dice lo siguiente: sabe Yahweh sacar a los piadosos de la prueba, a los culpables en cambio sabe iros castigando, guardándolos para el día del juicio. O sea, aquí implícitamente se dice sabe iros castigando. Quiere decir que hay un castigo para las almas que desencarnan en este mundo, un castigo que precede al día del juicio. Es un castigo continuado entre la muerte y el día del juicio. O sea, hay un castigo que el alma sigue recibiendo cuando actúa en forma injusta delante de Dios mientras estuvo en el cuerpo físico. Aquí lo vemos claramente. Y vamos a leer, no vamos a leer todo el relato, el famoso relato del rico y Lázaro, pero por lo menos unos 2 versículos para aclarar el estado de tormento y angustia que tienen aquellos que no son creyentes y que mueren durante su tránsito terrenal.
Lucas 16, versículo 23 y 25. Dice: y en el Hades, que es la transliteración de Sheol, Hades es la palabra griega, Sheol es la palabra hebrea, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Eso quiero destacar, estando en tormentos. Y en el versículo 25 dice: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Entonces, para los no creyentes, cuando desencarnen les va a guardar un estado de tormento y angustia, en otra condición existencial que la Escritura revela que es un lugar o una condición que se llama el lugar del Sheol o el Hades. Por lo tanto, queda claro entonces que las almas, tanto de creyentes como de no creyentes, siguen existiendo después de la muerte. La problemática es nomás en qué condición. La mayoría a veces, cuando se hacen cultos, sobre todo católicos, haya sido malo el tipo mafioso, pero si se le hace un culto, aunque sea el tipo más perverso, el curita normalmente dice: bueno, y que Dios lo tenga en su santa gloria. Bueno, esas son frasecitas cliché, que es como la esperanza más bienaventurada, pero en realidad no todos tienen derecho a ese estado de bienaventuranza. Muy por el contrario, la mayoría de las almas tiene que pasar por el estado de aflicción y tormento en esos lugares. El que está en Cristo pasa a un estado existencial de vida, de más cercanía con Dios, de unidad con el Todopoderoso. Por el contrario, cuando alguien muere sin el Mesías, verdaderamente se acerca más y más a la muerte. La muerte, recuerden, no es dejar de existir en primera instancia, es separación de Dios, es divorcio de Dios. Mientras más muerta esté una persona, más divorciada de Dios está. Finalmente se producirá el divorcio total cuando esa alma ciertamente deje de existir, sea borrada o borrado como programa existencial del universo. Entonces, vemos entonces que el platonismo o el paganismo en cuanto a la doctrina del alma puede ser parecida a lo que señala el verdadero cristianismo o la verdadera doctrina teológica de las Sagradas Escrituras. Pueden haber puntos en común, pero hay elementos diferenciadores. Por eso es que los que se adhieren normalmente a esta doctrina de la sobrevivencia del alma muchas veces son criticados porque los detractores piensan que estos se dejaron llevar por la filosofía platónica, se dejaron llevar por las mezclas filosóficas del paganismo. Y en definitiva eso no es así. Recuerden siempre, las filosofías paganas señalan esencialmente que el cuerpo del ser humano es malo y que lo único bueno del ser humano es el alma. Entonces están concentrados esencialmente en el alma. Por el contrario, para la doctrina de las Sagradas Escrituras, el alma y el cuerpo, ambos, son importantes y en conjunto forman la gran unidad existencial. Más aún, el cuerpo es muy necesario porque es como un vehículo de manifestación para los mundos. Es como una, entre comillas, una nave, vamos a decirlo así, entre comillas, espacial, que permite ir a diferentes lugares. Entonces, si uno va a un determinado lugar, va a requerir una nave espacial de tal tipo, ¿cierto? Si va a otro mundo, otro tipo de nave que resista las condiciones, etcétera. Por lo tanto, la participación de un mundo requiere un vehículo corporal para poder manifestarse en ese mundo.
Así entonces el cuerpo resulta ser muy importante, y por eso es muy probable que en la resurrección del cuerpo, ese cuerpo sea de gloria y sea un cuerpo multidimensional, es decir, que pueda participar de multitud de mundos, de multitud de dimensiones, porque sin el cuerpo es probable que se encuentre en una condición de bienaventuranza, pero que no pueda participar bien de las matrix creacionales. Entonces el cuerpo se hace necesario. Ese es el punto de desencuentro con las filosofías paganas, o que están o que son ajenas a lo que señalan las Sagradas Escrituras. Como digo, hay puntos en común, pero el aspecto corporal es el aspecto diferenciador. Si el platonismo dice que el cuerpo es malo, el verdadero cristianismo dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, por lo tanto el cuerpo no es malo. Ahora, el cuerpo puede ser utilizado para el mal si el alma es maligna, pero el cuerpo en sí es un vehículo. Yo puedo usar un auto para atropellar a alguien, pero no porque el vehículo atropelle a alguien significa que el vehículo es malo. El malo es el conductor del vehículo. Entonces, debemos entender que el hombre, el alma, está incompleta sin el cuerpo. Por lo tanto, siempre en las Sagradas Escrituras se hace énfasis en la resurrección del cuerpo, porque ahí es donde se completa verdaderamente el estado ideal del ser espiritual del hombre. Entonces, hasta aquí hemos visto y dejado en claro que el concepto de inmortalidad del alma es falso. El alma es mortal, pero sobrevive al chicotazo electromagnético del elemento que la hace morir, o sea, que hace morir al cuerpo físico, que produce que el alma desencarne. Ahora bien, hablemos un poco, para cerrar este tema, de inmortalidad. ¿Cuándo la Escritura habla de inmortalidad o de vida eterna? Veamos eso, miren. Partamos con Primera de Timoteo, capítulo 6 y verso 16. Dice: voy a partir del versículo 15. Dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Entonces aquí aparece la inmortalidad como algo exclusivo de Dios, el soberano, el Rey de reyes, el soberano absoluto. Es lo que podríamos llamar una inmortalidad inherente, que está en sí mismo. Entonces Dios es el único que posee inmortalidad inherente. Todos los demás sistemas vivientes energéticos la pueden recibir de manera derivada, pero no hay inmortalidad inherente. Si vamos a Juan para hablar del Mesías, dice, miren, Juan 5, versículo 26, dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, o sea, vida, inmortalidad, vida eterna inherente, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, vida que no depende de nada ni de nadie.
está esa vida eterna en sí mismo. Si vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 53 y 54, versículos 53 y 54 de Primera de Corintios, dice lo siguiente: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Es decir, es necesario que el cuerpo corruptible, que se corrompe, se vista de un cuerpo que no sufra la corrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Pero el único que posee inmortalidad inherente es Yahshua el Mesías. Inmortalidad en sí mismo, ya que no se le puede quitar. Entonces vemos que este tipo de inmortalidad es en el fondo vida eterna. Yo siempre diferencio, sí, para mí, para mi gusto, la palabra inmortalidad de vida eterna. La vida eterna no tiene principio ni fin. La inmortalidad tuvo un principio. Y como tuvo un principio, podría eventualmente tener un fin. O sea, podría extenderse indefinidamente. Pero si así Dios lo determina, se le puede quitar esa vida inmortal. Entonces, el único que posee vida eterna es el Eterno, nuestro Dios, el único. Todas las demás criaturas son mortales. Y las que se llaman inmortales, como los ángeles o los demonios, hablemos de los demonios. ¿Tienen inmortalidad? Sí. Pero esa inmortalidad es condicional. Y siendo inmortales, a su tiempo dejarán de existir. ¿Tuvieron un principio? Sí. ¿Tendrán un fin? También. Pero hay otros sistemas como los ángeles de Yahweh que nunca han pecado. Por lo tanto, su inmortalidad se mantiene en el tiempo indefinidamente. Por lo tanto, a los elegidos, la Escritura dice que les está reservada no la inmortalidad, sino que les está reservada la vida eterna. Eso da mucho que pensar. Voy a hacer una simple especulación. Si va a obtener vida eterna, eso implicaría que sus almas vienen de la eternidad para volver de donde salieron. A diferencia probable o posible de cualquier otro ser existencial del universo. Entonces esto es algo maravilloso que está reservada o reservado para los santos escogidos de Dios y para todos los que van a ser fieles y van a alcanzar las glorias de la salvación espiritual. Esta inmortalidad o vida eterna que se habla en la Escritura para los elegidos es un don a futuro que se va a completar con la resurrección del cuerpo. Es una dádiva conferida con la segunda venida del Mesías. A la segunda venida del Mesías viene el evento más esperado por los elegidos: el arrebatamiento y la recepción o recibimiento de cuerpos de gloria, cuerpos de vida eterna. Ahí es donde la vida se va a manifestar en plenitud en cada uno de los elegidos. Por lo tanto, la vida eterna que aguardan los escogidos tiene dos fases. Una fase que consiste en la existencia continuada del alma. El elegido puede morir, pero su alma continúa. Continúa en bienaventuranza. Llega a los lugares celestiales en una condición de
gran esplendor celestial, entra en esa condición. Pero ese estado es incompleto. Falta adicionarle lo que es su cuerpo definitivo, su cuerpo inmortal de gloria, su cuerpo incorruptible, su cuerpo inmortal. Con esos dos elementos, el alma del elegido más el cuerpo de gloria, es donde se consuma la vida eterna de los santos escogidos de Dios. Y ahora sí que pueden disfrutar de todas las maravillas de la creación. Pueden disfrutar plenamente de una inmortalidad. Pueden seguramente entrar y salir de mundos. Ya el proyecto de los santos escogidos de Dios se ha cumplido. Y por eso la Escritura dice en muchas partes: y os gozaréis para siempre en las cosas que yo he creado. Os gozaréis para siempre. Todas las penas, todos los sinsabores que tengamos en este mundo, todos los problemas, situaciones difíciles, etcétera, etcétera, no son nada comparado con el libro nuevo que se va a abrir y donde se escribirá nuestra historia y donde alcanzaremos metas, tendremos proyectos y cosas que en este momento ni siquiera cruzan por nuestra imaginación. Pero eso es lo que Dios aguarda para todos aquellos que están empeñados en servirlo y obedecerlo de corazón. Con este estudio vamos a finalizar la primera parte de la escatología individual. Ya hemos visto en la escatología individual dos grandes temas: el tema de la muerte física y el tema de la sobrevivencia del alma. Y terminaremos esta primera parte con el estado intermedio. El estado intermedio es el día para hoy, o sea, es el estudio para hoy. Partamos con la gran pregunta para dilucidar el estado intermedio. ¿Qué es este estado? Y este estado lo podríamos definir como el estado temporal en que se encuentran las almas de los muertos entre la muerte física y la resurrección. ¿Cuál es este estado? Por eso, al hablar del estado intermedio, surgen muchas interrogantes que las personas profanas muchas veces se hacen, sobre todo cuando muere un ser querido. ¿Dónde está ahora mi abuelita? ¿Dónde está mi papá que murió? ¿Mi hijo? ¿Está en un estado con Dios en estos momentos? ¿En qué condición se encuentra? ¿En una condición de bienaventuranza, felicidad, dicha? ¿O tal vez una condición no tan gratificante? Normalmente los profanos no encuentran respuestas verdaderamente confortadoras o reconfortadoras porque lamentablemente ignoran el contenido sagrado de los textos divinos, desconocen las sagradas escrituras. Por eso vamos a ir dilucidando este tema en base precisamente a lo que nos dicen los textos sagrados. Y en las Sagradas Escrituras existen esencialmente, aunque pueden haber muchas variaciones, pero esencialmente hay dos posiciones o sistemas doctrinales respecto al estado intermedio. La primera posición, podríamos decir que es la posición ortodoxa, y a mi modo de ver la más acertada, que es la que habla de, o se basa, mejor dicho, podríamos decirlo así, se basa en el dualismo. Es decir, se considera al ser humano como una entidad dual, o un sistema dual de alma y cuerpo.
Para este sistema doctrinal, el alma tiene una sobrevivencia consciente al desencarnar, o sea, al morir físicamente. El cuerpo se descompone en la tumba, pero el alma continúa su existencia en otro nivel energético de realidad. Y en la segunda venida del Mesías se espera la resurrección, que reunirá al alma con el cuerpo, un cuerpo ya glorioso. Por eso, en este sistema doctrinal, van de la mano lo que son la sobrevivencia del alma por un lado, aunque ellos le llaman, técnicamente en la mayoría de las doctrinas cristianas, que se adhieran a la posición ortodoxa, le llaman la inmortalidad del alma. Nosotros hemos visto ya en el estudio anterior que no es el nombre más acertado, inmortalidad del alma, sino que la sobrevivencia del alma o supervivencia del alma después de la muerte. Bueno, esta doctrina se basa en la sobrevivencia del alma y la resurrección del cuerpo, que es la posición que hasta antes del siglo XX prevalecía como en forma general dentro del cristianismo tradicional. Y es una posición, como digo, muy correcta, salvo por el término que se utiliza como inmortalidad del alma, que de acuerdo a los términos estrictos de la Sagrada Escritura sería mejor llamarlo sobrevivencia del alma. Ahora bien, esta posición ortodoxa, más o menos desde el siglo XX en adelante, desde el inicio del siglo XX, hubo algunos grupos liberales que empezaron a cuestionarla, a desvirtuarla, a criticarla y a poner mano negra dentro de ella, o sea, a poner ciertos ribetes de adulteración. La consideraban demasiado materialista porque, si bien es cierto, se hablaba de la sobrevivencia del alma, que es la parte metafísica o espiritual, pero al hablar de resurrección del cuerpo, estos liberales, críticos liberales, lo consideraban como una doctrina demasiado materialista. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos elaboraron una doctrina en donde no anticipaban ninguna resurrección física, porque les parecía anticientífico, porque ¿cómo es un cuerpo que se descompone va a resucitar? ¿Qué pasa si el cuerpo es incinerado? Les parecía absurdo. Entonces vieron solamente el concepto de la sobrevivencia del alma. Incluso se atrevieron a negar la segunda venida literal de Yahshua el Mesías. Y por eso, ¿no es cierto?, surge surge una segunda posición opuesta a la primera, que es la neortodoxa. Como digo, empezó a gestarse en forma bien profunda y amplia desde los inicios del siglo XX, quizás un poco antes del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del XX en adelante, se empezó a desarrollar con mucha fuerza. Y la posición neortodoxa señala que la inmortalidad del alma, como la primera posición afirma, sabemos nosotros sí que no es inmortalidad del alma, sino que es sobrevivencia, pero para ellos es inmortalidad del alma. Bueno, ellos señalan que este concepto de inmortalidad era un concepto griego y por lo tanto no bíblico, y que verdaderamente la esperanza del ser humano para el futuro reside solo en la resurrección del cuerpo. Para ellos existe lo que es la idea monista, una idea monista, es decir, la persona es una unidad radical. Es decir, su existencia significa existencia corporal. Ahí radica la base y la esencia de toda la vida. No hay entidad espiritual separada que sobreviva a la muerte del cuerpo físico. Por lo tanto, así se plasmaron estos dos sistemas de pensamiento teológico
radicales y que son obviamente mutuamente excluyentes. O sea, era cuestión de una posición o de otra. O sea, la posición espiritualista señalaba la sobrevivencia del alma y no la resurrección del cuerpo. Y por otro lado, la posición materialista apuntaba a concentrarse netamente en la resurrección del cuerpo y excluir toda perspectiva de la sobrevivencia del alma. Sin embargo, corrigiendo el error de la inmortalidad del alma y reemplazándolo por el concepto correcto de sobrevivencia del alma, ambas posiciones no son opuestas antagónicas, sino opuestas complementarias, pero eso solamente se puede ver a través de un elevado nivel de comprensión espiritual. Así, las dos posiciones teológicas respecto al estado intermedio podríamos denominarlas, que son las que prevalecen hasta el día de hoy, como, número uno, el sueño del alma, que también se le puede llamar inexistencia del alma, y número dos, el de la sobrevivencia del alma, es decir, la continuidad de la existencia consciente del alma después de la muerte. Ya sabemos, por todo lo que ya hemos señalado, que la segunda es la posición aceptada y la primera es una falacia. Ya veremos por qué, pero examinémoslas. Siempre es bueno examinar las dos posiciones y después de haber estudiado responsablemente ambas, quedarse con la que la lógica, la razón y la evidencia nos señalan en ese sentido. La primera posición, el sueño del alma. Los adherentes de esta tesis señalan o apuntan en que el alma reposa en un estado de inconsciencia, en un estado que bíblicamente a veces se utiliza la palabra sueño, o sea, es como estar dormido pero sin soñar. Esa es la posición de el alma supuestamente después de la muerte. Aunque también hay otras derivaciones de este mismo concepto que señalan o que apuntan a que el alma, cuando el hombre muere físicamente, el alma deja de existir. O sea, no sobrevive a la muerte física, porque según ellos, la persona es el cuerpo. Entonces, si el cuerpo muere y el sistema es unitario, entonces la persona murió. Y ahí se terminó el asunto. No hay sobrevivencia de nada después de la muerte y solamente se está esperando la resurrección corporal a la segunda venida del Mesías para los justos. Ahora bien, la Escritura, démosle un punto a favor a esta posición. La Escritura ciertamente señala y utiliza la imagen del sueño para referirse a la muerte física, pero la señala como eufemismo en referencia al cese de la vida corporal. Utiliza la imagen del sueño, pero no para referirse al alma, al espíritu o ser espiritual o identidad espiritual de una persona. Ese sueño, si aparece en la Escritura, aparece, reitero, como referencia al cuerpo. Y si por cualquier razón apareciera como bien dudoso para el cuerpo, también se podría interpretar quizás como una especie de descanso para el alma, para aquellos justos que han accedido a los lugares celestiales. Se podría eventualmente ver como una imagen de descanso álmico en los lugares celestiales y se utiliza la imagen de sueño, pero en la mayoría de los casos es para referirse a el sueño corporal, o sea, referido desde una perspectiva material a la entidad corpórea. Veamos, por ejemplo, para probar esto, en Hechos capítulo 7, Hechos 7, versículo 60, dice, referido a Esteban, a la muerte de Esteban, y puesto de rodillas, clamó a gran voz,
Yahweh, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Durmió, bueno, se podría entender que durmió, descansó. Su alma descansó, vamos a decirlo así, pero yo me atrevo a decir que este durmió se refiere a la óptica material, referido al cuerpo. Si vamos a un poquito más adelante, en el capítulo 13 y versículo 36, dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Quién vio corrupción? ¿Su alma o su cuerpo? Su cuerpo. Y dice que durmió. Entonces está referido al cuerpo. Esta imagen del sueño la utiliza Pablo 4 veces en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Veamos los versículos 6, 18, 20 y 51. En el versículo 6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Se utiliza la palabra duermen. Versículo 18: entonces también los que durmieron en el Mesías perecieron. Durmieron en el Mesías. Durmieron corporalmente. 20. Versículo 20: mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Podríamos reemplazar primicias de los que murieron físicamente, de los que murieron corporalmente. Y versículo 51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, o sea, no todos seremos muertos corporalmente, referido al cuerpo. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 15, se utiliza la palabra dormir 3 veces. Pablo la utiliza 3 veces. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 15, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Yahshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yahshua a los que durmieron, a los que murieron corporalmente en él. Por lo cual os decimos esto en palabras de Yahweh, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de Yahweh, no precederemos a los que durmieron. Entonces queda claro que corporalmente la palabra durmieron o sueño se está refiriendo al cuerpo. Fíjense ahora las palabras del gran maestro, de Yahshua mismo. Si vamos a Juan capítulo 11, versículos 11 y 14 dice: dicho esto les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. ¿A quién iba a despertar? ¿A su alma o a su cuerpo? Versículo 14 dice: entonces Yahshua les dijo claramente: Lázaro ha muerto. O sea, claro, se asocia el sueño con la muerte, pero hay que entender, reitero, que se refiere a la muerte del cuerpo físico. Entonces, la imagen entonces queda claro que está referida al cuerpo y no al ser espiritual o a la identidad real del ser humano. Considerar que el alma duerme o que verdaderamente deja de existir con la muerte del cuerpo físico, al considerar eso, se llega a una comprensión desvirtuada de la naturaleza humana. Y también se desvirtúa la verdadera antropología bíblica, que hay abundante prueba que señala la sobrevivencia del alma después de la muerte.
Esta doctrina del sueño del alma, reitero, se basa, esencialmente recuerden esto, se basa en la idea de que la persona es una unidad. O sea, cuerpo y alma forman una unidad indisoluble y que está concentrada en su naturaleza, o que el hombre o el ser humano es esencialmente de naturaleza corporal, material. Si el cuerpo deja de funcionar para esta doctrina, el alma deja de existir. Es una idea aparentemente racional, pero si es racional, es netamente de una perspectiva materialista y nada más. En el fondo es falsa. ¿Y por qué es falsa? Porque contradice las claras referencias de la palabra de Dios. Las referencias que están en las Escrituras dejan patente la falsedad de esta hipótesis, aparentemente, como digo, sólida, pero en el fondo débil y científicamente insostenible, como veremos en un momento más. Acuérdense lo que dijimos respecto a Samuel, que había muerto y que fue llamado y despertado por la divina Vendor. O sea, fue llamado del Sheol, y vino Samuel y habló con Saúl. Eso lo pueden ver, ese relato completo, lo pueden ver en Primera de Samuel, capítulo 28 y versículo del 3 al 19. Los detractores de esta idea siempre se basan en que ellos señalan que Samuel en el fondo no fue Samuel, sino que fue un demonio o un espíritu maligno que se hizo pasar por Samuel supuestamente. Pero eso es falso. La Escritura claramente, en 2 versículos, repite la frase, y Samuel dijo. Si la Escritura dice que Samuel dijo, quiere decir que fue Samuel, que no fue un espíritu, ni nada que se le parezca, ni nada que esté disfrazado de Samuel. La Escritura dice Samuel dijo. Otra prueba que desmiente la teoría de la inexistencia del alma o sueño del alma, lo podemos ver en Lucas 23. Lucas 23, versículo 46, que habla precisamente del ladrón en la cruz, donde Yahshua estaba a punto de expirar, a punto de morir, y el ladrón le dice que se acuerde de él cuando viniera en su reino, le dice. Entonces Yahshua, Lucas 23, 43, era ese. Entonces Yahshua le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los adherentes del sueño del alma tienen su explicación para este versículo, que parece racional. Ellos dicen, no, esto hay que corregir acá, dicen ellos, porque ellos señalan que el griego, como no tiene comas, aquí había que colocar una coma. Según ellos esto debería leerse así. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, ellos incluso dicen que en el griego no se debería colocar la palabra que, donde dice de cierto te digo que hoy, ese que hay que omitirlo. Entonces quedaría, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y aparentemente ahí se explicaría, estarás conmigo en el futuro, en la resurrección, en el paraíso, o sea, en el futuro. Entonces ahí lo arreglan ellos. Sin embargo, esto que pudiera ser correcto, aceptado, es bastante improbable, porque pensemos un hombre que está en agonía, muriendo, se va a acordar del día y va a decir, de cierto te digo hoy martes. No es cierto. O sea, él va a expresar sus sentimientos tal como dice acá, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa sería la interpretación más correcta y más lógica. Un hombre moribundo no va a estar diciéndole formalmente, de cierto te digo
que hoy, o mejor dicho, de cierto te digo hoy, o sea, esa palabra hoy estaría de más y sería muy improbable un hombre que está muriendo, no tiene mayor asidero. En cambio, la lectura natural, tal como lo han traducido la inmensa mayoría de las Biblias, está en un sentido lógico y coherente. La otra escritura, un poquito, unos versículos más adelante, Lucas 23:46, precisamente cuando ya Yahshua expira y muere físicamente, dice: entonces Yahshua, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es decir, está claro entonces que hay una entidad espiritual, nuestro verdadero yo, que sobrevive después de la muerte. Así también en Hechos 7, versículo 59, dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: soberano Yahshua, recibe mi espíritu, recibe mi identidad espiritual, ábreme los portales, por decirlo de alguna manera, para que yo ingrese a mis aposentos celestiales. Por lo tanto, no es autoritativo concluir bíblicamente que la persona al morir entra en un estado de sueño o de inexistencia. Eso es quebrantar los claros pasajes de la Escritura que hablan de la sobrevivencia del alma después de la muerte. Más aún, dejando de lado los textos bíblicos, en términos científicos, se señala también que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, no puede terminar el alma, esa entidad viviente, simplemente con la cesación de las funciones corporales. Además, la ciencia contemporánea sobre todo, ya está hablando de que todo es vibración, todo es energía, y que en el fondo el mundo material es un eco energético degradado, donde los niveles más elevados de energía son en estado invisible, y que los niveles más bajos de energía, que vibran más lento, son los estados corporales. Por lo tanto, solamente afirmar todo desde el punto de vista materialista es desconocer lo que son las vibraciones energéticas y desconocer lo que son las dimensiones existenciales. Entonces es una concepción materialista bastante limitada y estrecha, que desconoce y que no estudia y que no relaciona los conceptos multiabarcantes del mundo científico. Por eso, en segundo lugar, y es la doctrina que verdaderamente a la que nosotros debemos adherirnos, es la de la continuidad de la existencia consciente del alma o del ser espiritual después de la muerte. Esa es la doctrina más acertada y vamos a ir viendo que es la que tiene verdadero respaldo y solidez en las Sagradas Escrituras. Esto es bíblico y científicamente y además filosóficamente sostenible. Para eso vamos a decir primero sí que hay una palabra en el griego que se refiere al lugar de las almas de los muertos injustos. Y esa palabra en el hebreo es Sheol. No hay una traducción al español de la palabra Sheol. Creo que la mejor traducción que yo le podría dar sería inframundo. Inframundo, un mundo inferior. Esta palabra transliterada al griego se le ha dado el nombre de Hades, el Hades. Podríamos también darle el nombre del reino de la muerte. El reino donde van las almas desencarnadas que son injustas después de la muerte. Ahora bien, hasta antes del Mesías, hasta antes de la resurrección y ascensión del Mesías, todos los muertos, tanto justos como injustos,
descendían al reino de la muerte, o sea, descendían al Sheol o Hades. Solamente después de la muerte y resurrección del Mesías, los muertos injustos van propiamente al Sheol o Hades y los justos van a los lugares celestiales. Hay un relato esclarecedor de la continuidad de la existencia del alma en un relato dado por el propio Maestro, por el Mesías Yahshua, que está en Lucas 16. Lucas 16, vamos allá, versículos del 19 al 31. Por la importancia que tiene este relato lo voy a leer completo. Muchos le llaman a este relato una parábola, pero no es parábola. No es parábola, sino que es un relato que habla precisamente de los mundos que están más allá del mundo material. Fíjense lo que dice. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. O sea, un hombre materialista, rico, pero injusto, y un mendigo que, dice acá, estaba lleno de llagas, enfermo, pobre, pero justo, por lo que veremos enseguida, dice. Y este mendigo, dice, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció, fíjense el resultado finalmente al término de la vida terrenal. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Una zona del Hades donde estaban confinados los justos, que morían hasta antes de la primera venida del Mesías. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es decir, aquí nos enseña también que cuando uno muere, y muere en Cristo, en el Mesías, uno va a ser escoltado por ángeles a los lugares celestiales, tal como dice acá. Y murió también, dice el rico, y fue sepultado. ¿Quién fue sepultado? El cuerpo. Pero dice acá, y en el Hades, o sea, no está en la tumba, dice, en el Hades alzó sus ojos. Muchos dicen que el Hades o el Sheol significa la tumba, el sepulcro. Eso es absolutamente absurdo, porque aquí dice, y en el Hades alzó sus ojos. ¿Alguien va a alzar los ojos en la tumba, bajo tierra? No. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. O sea, vale decir, el Hades o el Sheol es un lugar de tormento, donde van las almas impenitentes, las almas injustas, a pasar tormento y sufrimiento. Y dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Este rico estaba acostumbrado a mandar a todos los demás a sus sirvientes. Incluso le dijo, Padre Abraham, manda a Lázaro, manda lo que venga y me traiga algo de agua para refrescar, algo siquiera de este calor infernal y atormentador que siento. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. O sea, bienes en el mundo terrenal, al rico recibió muchas cosas buenas y Lázaro muchas cosas malas. Dice, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. O sea, hasta antes del Mesías había una especie de abismo que separaba el lugar de reflexión de los justos con respecto a los injustos, donde sufrían. Había una separación, pero
ambas posiciones aparentemente se podían percibir, estaban como cercanas. Dice acá, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea, pese que están cerca, pero no pueden pasar, hay una barrera de contención que les impide, una cima, como digo, un abismo, que les impide pasar ya sea de aquí para allá o de allá hacia acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, preocupado, ahí recién se empezó a preocupar de la vida de ultratumba. Ahí le dijo, por favor, anda a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques. Ahora sí que se acordó, anda a decirles que este lugar de tormento es real para que ellos no vengan así como vine yo. Entonces dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, el Sheol o el Hades es un lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, el que quiera escapar del Sheol o el Hades tiene. ¿Qué es lo que la persona tiene para poder escapar de todo eso? Tiene las Sagradas Escrituras. Tiene aquellos que predican la palabra de Dios y no se necesita que alguien venga del inframundo para predicarles a los injustos para que se arrepienten. Basta con tener las Sagradas Escrituras. Dice, y Abraham le dijo, ya leí esa parte, en versículo 30, entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán, como cree la gran mayoría. Al ver un milagro, que un muerto se levante y les testifique sobre el lugar de tormento del Sheol, ahí van a creer. No es así. La verdadera creencia, la fe, la convicción viene por el oír la palabra de Dios y no tanto por el ver milagros. Los milagros son impactantes a los sentidos físicos. La palabra de Dios no impacta a los sentidos, impacta a la conciencia profunda, al espíritu y al corazón, que es lo que importa. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Abraham lo dijo todo. O sea, no importa que vengan todos estos muertos a predicar que el Sheol o el Hades o el inframundo es verdad. Abraham dijo que si no creen al Antiguo Testamento, o sea, a Moisés, a la Torá y a los profetas, cualquier muerto que se levante, por impactante que sea el testimonio, va a ser impactante hoy y mañana la persona se duerme igual y va a volver a su misma vida habitual. Bueno, este relato, que lo leí completo, nos habla claramente entonces de que el Sheol es un lugar que desde la resurrección del Mesías es un lugar que el ser humano está llamado a evitar. Sortear el obstáculo del Sheol pasa por hacer pacto con el Altísimo a través de Yahshua el Mesías. Porque como dice Salmos, capítulo 9 y verso 17, dice, los malos serán trasladados al Sheol, todas las gentes que se olvidan de Dios, todas las personas que andan con la nariz y los sentidos puestos en las cosas materiales exclusivamente y que se olvidan de Dios, van a ser trasladados a ese lugar, para que por sufrimiento, por apaleamiento, vamos a decirlo así, espiritual, logren quizás despertar su conciencia. Entonces, queda claro entonces que el Sheol o el Hades es el lugar de confinamiento de los muertos injustos, donde ellos van a experimentar miseria, van a experimentar dolor, tormento, castigo. Ahora bien, desde otro punto de vista teórico, no es una cosa absoluta, pero que bien vale la pena reflexionar, es posible, voy a decirlo así, o es probable
que sea también una especie de purgatorio. ¿Qué quiero decir con esto? Que sea, además de ser una zona donde las almas son castigadas por sus pecados en la vida terrenal, puede ser también utilizado, probablemente o posiblemente, como una zona de limpieza o purificación de los pecados para tener la posibilidad posteriormente de volver a encarnar. Si es que hubiera tiempo antes de que el Mesías venga por segunda vez. Porque ahí se cierra el telón de las posibles reencarnaciones. Miren, vamos a una cita, pero hay que leerla en profundidad. Hebreos capítulo 9 y versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Las posiciones materialistas dicen no, la reencarnación no puede existir porque aquí dice está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Entonces, ¿cómo es posible que hayan reencarnaciones? Bueno, muy sencillo, porque la muerte, una persona puede haber muerto espiritualmente y esa es su primera muerte. Pero esa, aunque sea una sola muerte, la persona en esa única muerte podría tener varias existencias materiales y tener una muerte, que es la muerte espiritual. Porque hay una segunda muerte, que es la muerte eterna, donde no hay escape, donde ahí no hay escapatoria, no hay posibilidad de reivindicación. Entonces, esa muerte que sale acá, se refiere muy probablemente a la muerte espiritual, pero que da pie a que la persona pudiera tener varias existencias físicas, estando muerta una vez espiritualmente, hasta que logre en algún momento resucitar, conocer al Mesías y volver a la vida, a la verdadera vida. Los materialistas consideran esta escritura, lo ven todo a nivel del cuerpo. Y claro, a nivel del cuerpo, pareciera que fuera así entonces, ¿no? Hay una vida física, después juicio y eso es todo. Pero por lo que he señalado, el abanico de posibilidades se amplía, ¿verdad? No es tan sencillo. Entonces, según esta escritura, y después de esto, el juicio. Significa que después de la muerte física, si la vemos así, después que la persona desencarna, inmediatamente después hay un juicio. No el juicio final, que viene inmediatamente después de la segunda venida del Mesías, sino que un juicio por la existencia que la persona ha llevado estando en su peregrinaje terrenal. Entonces la persona es juzgada y su ser espiritual va a tener ahora un destino temporal. O sea, el alma tiene un destino, ya sea en lugares celestiales, si es que conoció al Mesías e hizo pacto con el Eterno. Por eso que Yacho dice: iré a mi Padre y os prepararé lugar para vosotros. Entonces, lugares celestiales donde van a ir los justos en el Mesías, pero también un lugar de tormento, o sea, un lugar de sufrimiento proporcional a su maldad, un castigo temporal. Antes, seguramente, según sea el juicio divino y el criterio, van a tener que pasar por esos lugares antes de probablemente encarnar nuevamente. Lo que no significa que muchas almas tal vez estén confinadas desde el momento que desencarnaron hasta la segunda venida del Mesías. Porque estas son posibilidades, probabilidades, no certezas. Aquí estamos especulando. Pero esa especulación no contradice la Escritura. Eso es lo importante a considerar. Entonces el Sheol debe ser considerado como un
espacio temporal de restricción para las almas injustas, donde son confinadas hasta el momento del juicio final, o hasta que por gracia divina se determine que esa alma o tal alma vuelva a encarnar en este mundo. Pueden ser esas dos posibilidades. Veamos lo que dice Mateo. O sea, si las almas reencarnan nuevamente en este mundo, entonces quiere decir que el Sheol hace la suerte, entre comillas, de purgatorio. O sea, para expiar y despertar conciencia quizás a través del sufrimiento. Porque hay almas que son tan malignas en este mundo que no hay castigo humano que las haga despertar y que necesitan darse un viajecito por esos mundos para, con castigos mucho más potentes, ojalá lograr despertar lo que está adormecido en su conciencia, porque nada les sirve en el mundo terrenal para despertar. Necesitan un viaje al inframundo para poder levantar su conciencia. Fíjense lo que dice Mateo 12, versículo 32. Dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el venidero. Esa palabra en el venidero no significa necesariamente el mundo del estado final, después del juicio final. No, puede significar ese mundo venidero una vez que uno muere, pasa precisamente al mundo del más allá, ahí se determina algo, ya sea perdón o no. Pero ese perdón va a estar condicionado, si es que se le otorga, a sufrimientos en esos lugares quizás de restricción. En Primera de Corintios, capítulo 3 y verso 15 dice: ahora, esta es una forma de interpretación, no estoy diciendo que sea así, son, como digo, posibilidades, no certezas. Hay partes que son absolutamente certeras, no admiten discusión. Estas sí, pero es bueno considerarlas. 1 Corintios 3:15 dice así: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. O sea, ¿se quemare dónde? ¿En este mundo o en el otro? ¿Con sufrimiento? Si bien él mismo será salvo. O sea, hay posibilidad que esa alma, estando en el Sheol, quizás sea salva. Pero dice acá: aunque así como por fuego, estando en tormento. Una posibilidad. Además, la literatura apócrifa también tiene mucho que decirnos. En las Biblias católicas, en la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, están los libros de Macabeos, que no son considerados por la crítica autorizada normalmente como libros del canon oficial, pero bien vale la pena considerarlos. Fíjense lo que dice Segunda de Macabeos, capítulo 12, y los versículos 43 al 46. Dice así: y mandó hacer una colecta en las filas, recogiendo hasta 2000 dracmas, que envió a Jerusalén para ofrecer sacrificios por el pecado, obra digna y noble, inspirada en la esperanza de la resurrección. Pues si no hubiera esperado que los muertos resucitarían, superfluo y vano es orar por ellos. O sea, orar por los muertos. ¿Cómo es posible orar por las almas de los muertos? Mas creía que a los muertos piadosamente les está reservada una magnífica recompensa. Obra santa y piadosa es orar por los muertos. Por eso hizo que fuesen expiados los muertos, para que fuesen absueltos por sus pecados. Por lo tanto, es posible que muchas personas que mueren sin conocer al Mesías vayan a los mundos del Sheol, zonas del Sheol, donde quizás sean expuestas según
en proporción a su maldad o a sus pecados, sean puestos ahí como para purgar, para expiar sus pecados, hasta que por misericordia divina se les concede el perdón y vuelven a encarnar para tener quizás en el mundo terrenal nuevamente una nueva oportunidad de conocer al Mesías. Es posible, y aparentemente el libro de los Macabeos, no directamente, pero indirectamente algo de eso habla. Habla incluso que deberíamos orar por los muertos, orar por ellos, por su alma, por su salvación. Ahora bien, por supuesto que con el Mesías no hay necesidad de ir a ninguna especie de purgatorio, porque eso significaría, conociendo al Mesías, salvación por obra, y la salvación se adquiere por la fe en el Mesías. Por tanto, con el Mesías no hay necesidad de ningún sistema de sufrimiento para expiar pecados en una especie de inframundo, no. Ahora, para los que están, reitero, sin el Mesías, y si hubiere tiempo hasta antes de la segunda venida, pudiera ser que requieran purgar sus pecados por medio del tormento y el sufrimiento, para despertar su conciencia. Y por esa razón se dice acá en Macabeos que sería conveniente orar por aquellos que murieron sin el Mesías, para que tal vez se les dé una oportunidad de encarnar, y en esa encarnación terrenal ojalá conozcan al Salvador, y así sus almas puedan ahí ahora acceder a los lugares celestiales. Sabemos entonces que el lugar definitivo de castigo no es el Sheol, no es el Hades, sino es lo que en el griego se conoce como la hiena, o más conocida como el lago de fuego. Es el lugar, reitero, del castigo definitivo. Pero mientras el Sheol o el Hades es el castigo solamente para el alma, la hiena o lago de fuego es el castigo tanto para el alma como para el cuerpo, porque es el castigo final, definitivo, y donde no hay vuelta atrás una vez que la persona ha resucitado, ya sea para vida eterna o para muerte eterna. Por eso en Mateo capítulo 9, versículos 43 y 48 dice: Mateo 10, 28. Eso era, Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir, destrucción, ya es destrucción, el alma y el cuerpo. Ya no es el Sheol, porque el Sheol es el lugar de las almas injustas. Dice, el que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Aquí se traduce como infierno, la hiena en el griego. Por lo tanto, los muertos en el Mesías debemos entender que no descenderán al Sheol, al inframundo, sino serán llevados a un lugar y condición de bienaventuranza, un lugar celestial, y estarán con el Mesías. Si vamos a Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19, dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Voy a partir del versículo 18 mejor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el Mateo griego, aquí sale Hades, pero en el Mateo hebreo no sale Hades, sale Gehenna. Es interesante, la Gehenna, o sea, las puertas de la Gehenna, o sea, de la segunda muerte, del lago de fuego, no prevalecerán contra los elegidos, contra la iglesia. Dice:
y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En Salmos, capítulo 16, y verso 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, Dios no permitirá que los santos escogidos desciendan al inframundo. Si vamos a Lucas, capítulo 23, Lucas 23, versículo 43, ya lo habíamos leído, pero lo voy a reiterar. Dice: entonces Yahshua le dijo al ladrón en la cruz: de cierto te digo que hoy, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, hablando de, denotando acá el nombre de los lugares celestiales como paraíso. Un paraíso. Entonces, ya se está hablando de una condición de carácter celestial para aquellos que están en el Mesías. En Segunda de Corintios, capítulo 12 y verso 4, dice: y conozco al tal hombre, del versículo 3, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Al paraíso, un lugar celestial que está en el tercer cielo, donde habita la presencia de Dios, el tetragrámaton, junto a los ángeles de Yahweh Dios. En Apocalipsis, capítulo 2 y verso 7 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Paraíso. Pues ahí vemos más o menos, vamos acercándonos a que los justos que aceptan al Mesías acceden a una condición celestial donde se refleja acá, o se dice, o se señala que es una especie de paraíso. Vamos ahora a Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 10. Voy a leerlos todos porque es tan importante este pasaje para comprender las glorias que le aguardan a los santos escogidos de Dios estando en el Mesías, que bien vale la pena leer completo estos versículos. Decía Segunda de Corintios 5, del 1 al 10. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros, Segunda de Corintios, estaba leyendo Primera de Corintios, Segunda de Corintios, dice, capítulo 5, del versículo 1 al 10, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Es decir, este es un tabernáculo, como dice acá, una morada terrestre. Nuestro cuerpo físico es una morada terrestre, una morada de barro, una casa. Sin embargo, dice acá, dice Pablo, que si este tabernáculo, este cuerpo de barro se deshiciere, dice que tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, sino que es eterna en los cielos. Dice: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Esta es una habitación terrenal, el cuerpo, pero los elegidos aguardan una habitación, un cuerpo celestial de gloria, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo mortal,
gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea, lo que quiere decir acá, no quisiéramos ser desnudados. Efectivamente, nadie quiere morir físicamente, porque es una especie de desnudez. El alma queda desnuda. El alma quiere ser cubierta con un tabernáculo eterno. Dice, para que lo mortal sea absorbido por la vida. También el tabernáculo eterno es una especie de revestimiento. Uno queda desnudo y tiene que ser revestido, o sea, vuelto a vestir, corporalmente hablando. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. O sea, tenemos la garantía del Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos da la prerrogativa de, a su tiempo, recibir ese cuerpo de gloria. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes de Yahweh, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes a Yahweh. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, aquí se habla de que hay un comienzo y una consumación. El comienzo de la gloria del elegido empieza cuando muere, refiriéndose al cuerpo. Obviamente, cuando muere, entre la muerte y la resurrección corporal, es un comienzo de la obtención de ese cuerpo de gloria definitivo. Por eso es el comienzo, pero no es la consumación, porque ese cuerpo de gloria, ese tabernáculo eterno que sale acá, se va a otorgar definitivamente en la segunda venida del Mesías, en la resurrección corporal. Por lo tanto, aquí se habla, y hay que entenderlo bien, porque muchos señalan, pero esto no puede ser, porque uno va a recibir ese tabernáculo eterno en la resurrección. Y resulta que acá habla de que uno va a recibir una morada eterna en los cielos una vez que muere. ¿Cómo es eso? Bueno, podemos entenderlo cuando dividimos el fenómeno, que es unitario, en dos fases. La primera fase de la obtención de ese cuerpo de gloria es desde el momento de morir hasta el momento de la resurrección. Es una primera parte. Es el comienzo de la obtención de ese cuerpo de gloria. Y esto será, por supuesto, terminado, consumado, totalizado, ese cuerpo de gloria en la resurrección. O sea, se habla de dos aspectos de una expectativa unitaria y gloriosa. Por eso en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y los versículos 16 al 17 dice: porque Yahweh mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al soberano en el aire, y así estaremos siempre con el soberano. O sea, aquí ya se consuma ese tabernáculo eterno, reservado para nosotros en los cielos. Si vamos ahora a Filipenses, capítulo 1, y los versículos del 19 al 26 dicen lo siguiente, lo dice Pablo, dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Yahshua el Mesías, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado el Mesías en mi cuerpo, y por vida o por muerte, porque para mí el vivir es el Mesías y el morir es ganancia.
Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Ojo con lo que sigue. Teniendo deseo de partir. Esa palabra partir significa morir, o tiene el sentido de morir. Teniendo deseo, Pablo tenía deseo de morir y estar con el Mesías, lo cual es muchísimo mejor. Voy a hacer un alto en este versículo. Esto es muy importante porque esto desmiente absolutamente la teoría del sueño del alma. Miren, ¿cómo el apóstol Pablo podría haber dicho y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor? Si fuera cierta la teoría de la inexistencia del alma o el sueño del alma, Pablo no podría haber dicho esto, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, porque en el estado terrenal tenía una comunión, aunque incompleta con el Mesías, pero tenía cierto nivel de comunión estrecha con el Mesías. En cambio, al morir, y en la hipótesis de que el alma deja de existir, Pablo no está en mejor posición, porque ya no está en comunión estrecha con el Mesías, porque su cuerpo vuelve al polvo y su alma deja de existir, por lo tanto su condición no puede ser mejor. Por lo tanto, aquí esto es categórico, por eso dice, reitero, teniendo deseo de partir y estar con el Mesías, lo cual es muchísimo mejor que el sueño del alma. Claro que sí, mejor que la inexistencia del alma, claro que sí, pero quedar en la carne, o sea, quedar corporalmente, es más necesario por causa de vosotros, por la enseñanza. Como Pablo sabía mucho y tenía mucho que aportar, era importante para los hermanos que él prevaleciera en este mundo físico para que accedieran a su enseñanza, los hermanos. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en el Mesías Yahshua por mi presencia otra vez entre vosotros. O sea, aquí claramente se habla entonces de que el estado intermedio para los siervos del Mesías, los siervos de Dios, es un estado verdaderamente mucho mejor que nuestro estado físico, mucho mejor que la comunión que tenemos ahora con el Mesías, pero físicamente aún incompleta, aún resta la consumación. Y por eso los siervos del Mesías, los siervos de Dios, son aquellos que jamás serán separados del amor de Dios sobre ellos. Ni un elegido se perderá. Todos los elegidos serán a su tiempo salvos. Volverán a su patria celestial. Veamos finalmente la última escritura en Romanos, capítulo 8, y versículos del 38 al 39, donde dice, el mismo apóstol Pablo dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en el Mesías Yahshua, soberano nuestro. Ese es el gran misterio del estado intermedio, de que una vez que la persona ha aceptado el Mesías, su existencia cambia radicalmente. Su posicionamiento conectado con el mundo eterno se logra, se alcanza. Posicionamiento totalmente diferente al profano, que por más que tenga riquezas, privilegios en este mundo terrenal, es algo netamente temporal como la neblina que hoy es y mañana desaparece. Pero el que está en el Mesías va a tener una convivencia ahora presente con el Mesías en forma incompleta, aún más completa en el estado intermedio, si al elegido le toca desencarnar antes de la segunda venida del Mesías, pero finalmente se logrará la gran consumación,
la obtención de ese tabernáculo eterno, de ese cuerpo de gloria con el cual será revestido para toda la eternidad.